Y agradecemos esta comunicación con un amigo de este espacio para platicar sobre un tema muy interesante, lo que está pasando también desde un punto de vista laboral en esta situación del coronavirus. Óscar Rangel, titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado. Buen día, le saluda Federico Sariñana. Federico, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu auditorio? Agradecerle por estos minutos. Pues días bastante activos por todo esto que está sucediendo, y me parece importante el poder conocer qué sí pueden hacer las empresas y qué no pueden hacer las empresas, porque pues hay muchísimos casos, gente a la que mandan a su casa en lugares donde hay un acuerdo, en otros no hay acuerdo, hay quien dice, oye, es un despido injustificado, no tenemos recursos. ¿Qué sí pueden hacer las empresas y qué no pueden hacer las empresas en medio de esta emergencia, secretario? Pues fíjate que la palabra que tú dices es clave aquí, que pueden, y la diferencia es que deben. Okay. A ver, primero te voy a decir lo que deben hacer. El gobierno federal declaró una emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria no tiene previsto que las empresas puedan hacer uso de lo que marca la ley cuando se declara la contingencia sanitaria. Okay. Que dos cosas sí diferentes, permite... emergencia sanitaria sí, y contingencia sanitaria. Hacen una diferencia porque en la contingencia sí podrían ellos allanarse a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que les permitiría pagar un salario mínimo por cada día que dura la contingencia hasta por un mes. Okay. Es decir, podrían pagarle a todos sus trabajadores un salario mínimo hasta por un mes. Okay. Pero esto es en el caso de contingencia y ahora es emergencia. Es ahorita lo que declararon fue una emergencia. Okay. Esto no les permite a las empresas allanarse a este beneficio legal y los obliga a que paguen el 100% del salario al 100% de sus trabajadores. Okay. Pero el problema aquí es que también nos está obligando a cerrar. Sí. Al cerrar las empresas, caemos en un supuesto de que las que puedan, porque así tú lo dijiste y así lo dicen sí, ahora también las autoridades federales, deberán pagar el salario completo. Pero también la ley dice que nadie está obligado a lo imposible. Hay empresas muy grandes que sí lo podrán hacer y están obligadas por ley. Pero hay empresas medianas, pequeñas y microempresas que aunque quisieran, difícilmente lo podrán hacer. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, estamos haciendo un exhorto a la solidaridad de los empresarios y de los trabajadores y pidiéndoles que convengan con sus sindicatos, los que lo tengan, con su representación de trabajadores o con sus trabajadores directamente, cuál es la mejor forma de pasar este invierno en verano que tenemos ahora para poder, y perdóname que use una palabra dramática, subsistir, para que la fuente de empleo no se pierda, no se ahogue en esta tempestad, y que cuando regresemos, cuando salgamos de esta pandemia, la normalidad se pueda recuperar de manera más rápida. Es decir, Óscar, te saluda Juan José Contreras. Cuando pase todo esto, buenos días, cuando pase todo esto, regresar y tener el empleo. Lo que se busca es precisamente eso, Juan José, salvar los empleos, buscar que la fuente del empleo subsista, pero que subsista también lo más importante, que son los trabajadores y sus familias. ¿Cómo lograr esto? Pues por eso hacemos un exhorto a la solidaridad, tanto de empresarios como de trabajadores, y que busquemos la mejor forma. La ley, le repito, sí, al no haberse declarado la contingencia, los obliga a pagar el 100% de sus salarios. Pero la realidad, sí, la palabra con la que ustedes empezaron la entrevista es ¿qué pueden hacer? Pues yo también les digo que lo que pueden hacer es convenir y buscar las mejores formas entre todos de pasar este invierno. El gobernador ya dictó sus 10 medidas, sí, con las que estamos apoyando
a las empresas precisamente para buscar que ellas puedan tener posibilidades de mantener la planta laboral, de mantener en la medida de sus tamaños y posibilidades los salarios, y que los trabajadores también puedan tener este apoyo. Y también estamos dando los teléfonos de los procuradores del trabajo, porque tampoco lo que no se vale, lo que no vamos a permitir es que los corran, los despidan de manera injustificada o los manden a trabajar sin goce de sueldo. Esto no se puede permitir porque los trabajadores no tienen posibilidades de ahorro, no tienen cómo pasar este invierno en verano si no es con el apoyo solidario de sus patrones. Ahora, esto es un tema bastante interesante y que creo que valdría la pena. Es un tema inédito que estamos viviendo en México y en el mundo, pero nos permite descubrir pues esta laguna legal o este nudo gordiano de qué hacer y qué sí se puede y qué no se puede, y unas cosas sí se pueden, pero en la práctica es muy difícil. Me parece que también, independientemente del resultado, nos va a dejar una lección de siempre ir mejorando este tipo de esquemas o de prever algún tema similar. Tienes toda la razón. Como tú dijiste, nos enfrentamos a un hecho inédito. Esta pandemia va a marcar no solo el año 2020, va a marcar a nuestra generación. Nunca en la historia había sucedido algo así. Pandemias ha habido, sí, pero jamás se había tomado medidas tan draconianas para contenerla. Y esta contención significó la parálisis de la vida social y económica, pues prácticamente de todo el mundo. Esta situación obviamente nunca se había previsto y, como tú muy bien dices, no se sabe bien a bien qué hacer. La ley prevé cosas, pero la realidad te dice que esas cosas, cuando sucedió lo impensable, no se pueden aplicar a rajatabla. Sería inhumano obligar ahorita a una pequeña empresa y sancionarla si no lo hace, si no cumple lo que la ley establece, es decir, que pague el 100% de sus prestaciones y salarios a los trabajadores. Si lo puede hacer, te repito, hacemos el llamado a la solidaridad. Ojalá todos lo pudieran hacer, porque los trabajadores no tienen capacidad de ahorro. Y si no, me parece... no lo puede hacer, físicamente, económicamente le es imposible, los exhortamos a que busquen entre las dos partes la mejor forma de hacerlo. Y es a donde iba. Creo que al final el punto central de todo esto, o la gran alternativa, sería esta conciliación, ¿no? Es decir, buscar algún esquema, y me parece que ahí es donde tenemos que entrar con imaginación y con disposición todas las empresas y los trabajadores, buscar algún esquema que permita sobrevivir tanto el espacio laboral como la empresa durante estos meses, ¿no? Y creo que ahí entra una parte de imaginación que sí puede ser este puente entre estos dos extremos. Así es, imaginación y solidaridad. Bien. La imaginación puede llevar a esquemas de que beneficien a una sola de las partes, y la solidaridad debe llevarlos a que, junto con esa imaginación, busquen cómo las dos partes salgan, ya no diría beneficiadas, cuando menos no tan perjudicadas, porque nos tiene que quedar claro, en esta pandemia todos vamos a perder. Sin duda. Las oficinas y las áreas, las representaciones están abiertas en horarios, digamos, regulares, para quien tenga alguna duda pueda acudir en asesoría, si hay algún exceso, en su caso presentar la denuncia, pero sobre todo tener cuando menos esta asesoría por parte de las áreas relativas al trabajo. Sí, mira, ¿qué estamos haciendo? Primero tenemos los teléfonos de los procuradores, ellos te contestan. Ahorita, si me lo permites, te los mando por WhatsApp. Sí, por favor, y los puedas dar a conocer, porque la asesoría no la puede dar una secretaria o una persona que no sepa. Tienen que ser los procuradores. Ellos están atentos en el horario de oficina, pero si les hablan después tienen la instrucción de atenderlos. La idea es de que nos den
la información, cómo se arreglaron. Si fue satisfactoria, pues ni nos hablen. Pero si los mandaron a descansar sin goce de sueldo, si los despidieron, nos tienen que hablar para que nosotros les garanticemos todos sus derechos laborales. Es decir, si algún trabajador fue víctima de una injusticia por esta pandemia, le garantizamos que sus derechos laborales estarán a salvo. Nos tiene que llamar, te voy a dar los teléfonos, y nosotros también, cuando nos llaman, lo que hacemos es buscar esta conciliación. Buscamos a los patrones, hablamos con ellos y los conminamos a que el acuerdo sea benéfico para ambas partes, y lo hemos logrado. Te quiero decir que muchos casos que incluso fueron famosos en redes, los logramos conciliar, porque pues los patrones tienen que tener esa imaginación que tú dices, pero bañada con la solidaridad. Sin duda. Y a través en redes sociales tienen, digamos, toda esta información, datos y todas estas vías de contacto para quienes en este momento estén interesados en este tema. Don Oscar, agradecerle por estos minutos. Así es, pues vamos a seguir, y el gobernador nos mantiene trabajando a todo su gabinete, estamos todos atentos y actuando y pendientes. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con un hotel muy grande que cerraba sus puertas, pero que llegaron a ese acuerdo de pagarles a sus trabajadores, e incluso dieron de alta en el Seguro Social a los eventuales que no estaban dados de alta, porque entendieron que en este momento hay que privilegiar la seguridad social también. No deben darlos de baja del Seguro Social, porque no solamente es un ahorro, es poner en riesgo la vida de sus trabajadores y de las familias de ellos. Pues agradecerle de nueva cuenta, secretario.